buenas tardes, es un grato placer encontrarnos en el primer programa de conversatoria que tenemos en el programa Toda la Verdad Magallanes a través de YouTube. Tenemos en realidad a través de vía Zoom, en realidad por todo lo que significa hoy día la pandemia, tenemos que cuidarnos, la grata visita y el grato acompañamiento de Claudio Morán, licenciado en Derecho, y también de Manuel José Correa, economista. Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Hola Mauricio, gusto. Hola, buenas tardes Mauricio. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola Manuel José. La verdad es que estamos en un mes con bastantes novedades, con bastantes cuarentenas. Dos comunas hace un par de días, que son más o menos, una que estaba muy sana, que era Puerto Natales, entró en cuarentena, y otra también que no es tan grande como Natales, que es Porvenir, pero que también tenía un control del virus que estaba bastante bien mantenido, también entró en cuarentena. Eh, por qué digo eso en realidad? Porque quiero entrar en materia y en conversación. Estamos en un proceso bastante avanzado de aquí a octubre o a fines de octubre, nos falta un mes y medio. Y como en realidad dicen todos los políticos, un mes y medio, 2 meses, 3 meses, la política no son nada. Entonces me gustaría que ustedes nos acompañaran y nos dieran la visión de qué es lo que le parece esto. Recién tras cámara conversábamos, las votaciones constitucionalmente y así ha sido siempre, una premisa que tiene que ser libre, secretas e informada. No sé cómo podemos manejar la información a través de lugares que están en cuarentena. Eh, no veo posibilidad de propaganda. No sé, te pregunto a ti primero, Claudio, que en realidad estoy haciendo netamente una entrada que tiene que ver con el derecho. En realidad, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué podemos conversar de esta situación? Mira, no solo tiene que ver esto con el derecho, tiene que ver con todo porque el mundo y la vida es un entramado complejo. Tú no puedes separar lo jurídico de lo sanitario y por supuesto de lo económico, porque si la economía no funciona, lo sanitario tampoco funciona y lo jurídico se viene abajo, porque resulta que además de todo, esta aventura constituyente que está metido Chile, para darle un nombre bastante más cercano a la realidad, cuesta una fortuna. Y estamos hablando originalmente de 36.000 millones de pesos, que se aumentaron hace pocos días, dado que el CERVEL propuso unas normas a las cuales me referiré, y le dieron 7.500 millones de pesos más, o sea, estamos hablando de 40 y tantos mil millones de pesos, en un país en que nadie quiere medir lo que significa que se haya accedido al retiro del 10% de los fondos o ahorros previsionales de la AFP. La historia lo mirará con más objetividad y verá la burla que significa que el Estado le diga a las personas, te ayudo con tu dinero. O sea, Claro, yo no te doy. claro, Gástate tu dinero y apláudeme porque te estoy ayudando. Y no así veo es. dónde está la ayuda. Desgraciadamente la gente, sobre todo en estado de desesperación y también con mucha ignorancia, se junta todo, las cree. Y vive el momento, la gente vive al día, el momento nomás, en fin, pero claro, cuando llegue la tercera edad y los recursos para jubilar sean bastante escasos, a lo mejor alguien se acuerda de que quedó un hoyito por ahí y el hoyito fue creciendo y creciendo. Hay que tener claro que salió una parte importante de los afiliados a AFP, quedaron absolutamente en cero. Se calcula que creo que prácticamente el 50. Y eso es pilar solidario absoluto, costo para el Estado y un costo para un Estado que está sobrecalentado en su sistema económico ya al máximo, más de lo que puede, y no va a poder cubrirlo. Pero bueno, tú mismo lo decías también, informado, estamos en periodo legal electoral de campaña y no podemos hacer campaña. Nadie Así es. Correcto. puede hacer campaña. Bueno, se puede hacer a través de las redes sociales, en fin, pero sabemos que Magallanes tiene una situación privilegiada, porque creo que tienen un 85% de los magallánicos tenemos acceso a Internet, pero el promedio nacional no es de 50%. Entonces,
y es un tema sumamente complejo en que hay que explicarle a la gente y no hay ninguna posibilidad de hacer una reunión lícitamente hablando, qué sé yo. Oye, no hay un café donde te puedas juntar con un par de personas, tomar un café, conversar y explicar. Entonces, no hay información, pero lo más grave de esto es que no hay libertad. Perdóname, no se puede llegar a votar diciendo, pucha, y irá a funcionar estas medidas, y si me contagio, pucha, yo tengo enfermedades de base, pucha, yo soy mayor de tal edad, ya no soy mayor ni tengo enfermedad de base, pero tengo niños chicos y si me enfermo y pasa algo, yo he visto que muere gente joven, es decir, con miedo a infectarte y después morirte más encima, precisamente por ir a un acto electoral, tú no puedes decir soy libre. No, no hay libertad y no hay información. Hay un temor muy grande, muy grande. Se acaba de prorrogar el estado de emergencia, de excepción constitucional, de catástrofe, por 90 días más, y entiendo, primera vez en la historia que en una situación así se hace un plebiscito de esta envergadura y de esta seriedad, porque el CERVEL publicó hace muy pocos días atrás un listado de medidas para asegurar el plebiscito seguro, ponle así, por delegación que se le hizo por ley. Y esa cuestión es una barbaridad, porque hay cosas que tú no puedes delegar, o sea, yo no le puedo delegar, qué sé yo, al Ministerio de Salud, eh, el diseño de puentes en el país. ¿Qué te quiero decir con esto? El CERVEL no es un organismo sanitario, no es un especialista en prevención de riesgos, no es nada por el estilo. Y lo más grave del caso es que las medidas que ha formulado, oye, yo creo que cualquier supermercado de categoría tiene mejores medidas para proteger a sus clientes. Pero lo más grave es que el día 4 de septiembre, una persona que hizo una consulta invocando la ley de transparencia obtuvo respuesta al CERVEL que dice claramente: no hemos consultado a ningún organismo técnico, ni científico, ni nada por el estilo. O sea, las medidas están hechas al ojo y se supone para proteger un padrón electoral de 14 millones de personas en un día. Ahora, Entonces, bueno, ya que ¿de qué hablamos de estamos números, hablando? Claudio, ¿De qué seguridad? La gente tiene... ya que estamos hablando de números, precisamente tú Sí, mencionaste unas cantidades muy importantes de dinero que obviamente se requieren para informar en la votación. Y sí. hablando de números, tenemos un hombre con experiencia aquí, Manuel José. Hablamos de una gran cantidad de números, hablamos de que este proceso de información no se va a realizar. Entonces, ¿cómo se van a justificar los gastos electorales? O sea, en definitiva, ¿y cómo ves tú cómo se podrían aprovechar a lo mejor en otros grandes y primordiales requerimientos que hoy día, no tan solo Chile, sino que en realidad a nivel universal estamos teniendo con respecto a esta pandemia? Cuéntanos tú. Sí, mira, Mauricio, Claudio, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha señalado Claudio Morana al respecto. O sea, ¿no es cierto? Un proceso electoral de esta envergadura tiene que ser, ¿no es cierto?, libre, informado, secreto, y esas condiciones, digamos, se están dando de muy mala manera. Obviamente que libre, ¿cómo va a ser un proceso libre si una buena parte del país hoy en día está en confinamiento? No tenemos realmente mucha libertad de poder informar a la comunidad, de hacer la propaganda, que la propaganda en definitiva es eso, informar a la comunidad para que las personas puedan participar de un proceso justo, informado y puedan tomar una decisión responsable como ciudadanos. Eso no está ocurriendo. Eh, entonces, y también uno es como una incoherencia muy grande, ¿no es cierto? Porque en el plebiscito, que más encima es un plebiscito forzado, contrapelo, provocado por la violencia de las calles, en definitiva fue un plebiscito negociado con el arma sobre la mesa, ¿ya? Entonces, ese es el escenario que en abril, ya declarada la pandemia, se suspende, ¿no es cierto?, el plebiscito, traspasándose o aplazándose para el mes de octubre por razones sanitarias. Pero recordemos que en abril el nivel de contagio del país era bastante menor, estaba como por decirlo así arrancando esta pandemia en el país. Claro, algunos dirán una sobrereacción de lo que podía pasar, nadie conocía muy bien en ese momento
lo que era el coronavirus, o no con certeza, porque hoy conocemos de esta enfermedad mucho más que antes, pero en definitiva se suspendió por razones sanitarias. Y hoy que en octubre que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Punta Arenas, la más, digamos, con el nivel más alto de contagios del país, con más del 1% de la población activa de coronavirus, ¿ya? Más del 1%, eso no ha ocurrido en ningún lado en el país. Y resulta que sí es viable ahora este plebiscito. Así lo dijo el ministro París, el plebiscito se hacía sí o sí. O sea, no importa el costo, hay que hacerlo. Pero resulta que le estamos pidiendo a la ciudadanía que haga un acto heroico para ir a votar. Y especialmente el adulto mayor. El adulto mayor es como decía Claudio, y las personas que tienen enfermedades de base son las personas que están más en riesgo, porque si se enferman de coronavirus, la tasa de mortalidad para ese grupo etario o que tienen enfermedades de base, la tasa de mortalidad es muy alta, la probabilidad de morirse es alta, ¿ya? Entonces, y esas personas obviamente que van a tener mucho miedo de ir a concurrir a votar en lugares que no van a estar dadas las condiciones. Van a ser escuelas, normalmente son escuelas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los baños, con la limpieza? Nosotros ya hemos votado en otras oportunidades y sabemos que las condiciones sanitarias son mínimas, son mínimas. Entonces, esas personas tienen mucha dificultad para poder ejercer o no tienen la libertad para ejercer su derecho ciudadano. Y por otro lado, de lo que de alguna manera están mostrando un poco las encuestas, justamente esto no es un proceso justo, no es justo para el ciudadano, pero no es justo para los que defienden una postura. En este caso, yo creo que está en desventaja el rechazo. Por un lado, lo que señaló Claudio, este financiamiento que se le está dando a los partidos políticos para poder desarrollar la campaña, tiene un sesgo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se le ha dado más de 2.000 millones de pesos a cada partido para poder desarrollar las campañas, y donde hay más partidos es la opción del apruebo. Por lo tanto, el apruebo tiene recursos monumentales frente a lo que puede usar, ¿no es cierto?, el rechazo. Entonces, no es justo. Escuchaba ayer, no sé si estoy equivocado, pero ayer escuchaba que en realidad el apruebo tiene 2/3 de la torta total de lo que va a significar la inversión, y el rechazo solamente tiene 1/3 para gastar en esta campaña. Correcto, pero lo último para señalar y no monopolizar la conversación, pero está ese punto, justamente, mucho más recursos, pero por otro lado, un poco los estudios y la encuesta, las personas más maduras, más reflexivas, eso tiene a veces mucho que ver con la edad, ¿ya? Y el adulto mayor, que tiene una reflexión, que sabe de la historia institucional del país, que ha recorrido, que ha vivido los últimos 30, 40 años de progreso del país, obviamente que están mucho más inclinados en la opción rechazo, pero esas son las personas que tienen hoy en día tal vez más riesgo de concurrir a votar. Entonces, obviamente que le están colocando la montaña muy arriba a la opción rechazo, que perfectamente pudiese ganar el plebiscito. Por otro lado, Claudio, volvamos al tema legal. Si nos fuéramos a la fibra de la ley, ¿esto es legítimo que sin información, sin libertad, sin equilibrio económico, sin todas las cosas que hemos mencionado, o las cosas que están le quitan favor al rechazo, o le quitan favor en general al plebiscito, sea lícito que se ejecute si nos vamos al espíritu del derecho, ¿eso es lícito que se realice en un país? Es formalmente lícito. Es formalmente lícito, pero es ilegítimo. No son los mismos conceptos. Y concuerdo con lo que dice Manuel José, porque este plebiscito además es ilegítimo en su origen. Esto tiene la misma legitimidad que como en el viejo cuento del cogoteo, te coloco una pistola al pecho en la calle y te digo, la bolsa o la vía, y tú sacas tu billetera y me la pasas. Ah, ve, me la dio voluntariamente, pues, ¿ah? Es mía entonces. Es lo mismo, no tiene más validez que un asalto a mano armada producida sobre el Estado de Chile. Y sin preguntarle nada
al pueblo. O sea, todo esto se decidió a nivel de Congreso Nacional, entre cuatro paredes, por grandes que sean, pero entre cuatro paredes, y que firmaron este acuerdo espurio. Mucha gente quedó impresionada por esa marcha en Santiago de más de 1 millón de personas. Oye, Santiago tiene en términos reales 10 millones de habitantes, 1 millón y tanto, 15%, ya con suerte, pero el país somos muchos más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, no hay que dejarse impresionar por eso. O sea, a ver, hay cosas que son de lógica. Lo que pasa es que la izquierda trata ahora de aplicar en Chile una lógica totalitaria de las mayorías. Hay mucha gente, es la mayoría, mitad más uno, y con la mitad más uno decido absolutamente todo. Y ese es el peligro que hay detrás de todo esto. Y con eso también la mayoría podría decidir, por ejemplo, que a ti deben matarte, pues. Y es lícito matarte. Si la mayoría lo decidió, la mayoría puede decidir cualquier cosa. Sí, hay que entender cuál es el mensaje detrás de todo esto. Ahora, no va a haber legitimidad si se hace el acto electoral, va a ser un fracaso, pero lo terrible del caso es que a los impulsores de esto, a los eh, artistas de la subversión revolucionaria que estamos viviendo, les importa un comino. En las elecciones que hubo en Francia por ahí por el mes de mayo, en plena pandemia, no votó un promedio como el 30% del padrón electoral francés. Ellos elegían, creo que concejales, autoridades comunales, tiene un esquema muy parecido al nuestro en eso, pero no tiene la importancia de un hecho de esta naturaleza, porque como la gente está desinformada y como no solamente la izquierda y los partidos de izquierda del apruebo tienen muchísimos más recursos simplemente porque son más partidos, partiendo por eso, pero además tienen toda la maquinaria de los medios grandes de comunicación. Si en Chile el esquema de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, la televisión, está pauteado por la CNN. La CNN no solamente es la enemiga número uno de Donald Trump en Estados Unidos, es también la promotora de todo este tipo de cosas acá. La CNN es dueña de Chilevisión y pautea a los otros canales. Televisión Nacional está medio muerto, Mega está medio morir saltando, y el Canal 13 es propiedad de Luxich, perdóname, Luxich es de la prueba. Luxich será el hombre más rico de Chile, pero es socialista, ahí rompiendo uno de los paradigmas. La gente cree que los millonarios son todos de derecha, eso es mentira. Eso es mentira. Siempre detrás de las revoluciones socialistas hay multimillonarios, la historia lo dice claramente. Pero bueno, Chile está arruinado en este momento. Arruinado. Eso es lo que nadie quiere ver. Esto equivale más o menos a la misma frivolidad con que estamos actuando. Miles de enfermos, miles de contagiados, la economía en el suelo, sin esperanza de cuándo levantar en términos concretos. La gente está desesperada. Y nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un aro, como lo que está pasando en Santiago, y vamos a celebrar el 18. ¿Tú creéis que no va a haber hasta fondas clandestinas y semiclandestinas, sino tampoco? Claro que va a haber. Entonces estimulas la frivolidad y este país se está graduando de un nivel de frivolidad impresionante. Mira la cantidad. ¿Qué haríamos si nos repartieran esa plata del plebiscito? Son más o menos, le tocaría por lo menos 2.000 millones a Magallanes. Y 2.000 millones, pucha, que servirían para seguir sosteniendo el sistema de salud. El sistema de salud que combate la pandemia en Magallanes está haciendo crisis. Hemos visto ya hasta las fotografías de los aeros evacuados a Santiago, a uno que se lo llevaron incluso sin pedirle autorización a la familia. O sea, un verdadero desastre, y estamos metidos en esto. Y ojo, que este plebiscito, el costo que tiene, es solo el primer paso, el primero de los grandes costos. O sea, sigue de aquí hacia adelante una seguidilla de actos electorales y después del proceso constituyente, todo esto en forma paralela, que ni siquiera un país rico europeo aguantaría. Es una locura. Esto equivale a decir, oye, se nos quemó la casa, estamos en pelota, pero ¿sabes qué? Vamos a organizar un festival de la canción. Oye, perdóname, pero es que hay prioridades en el país. Esto es de lógica. Si la economía no funciona, la gente no come. Si la gente no come, mira, esto está en la Biblia. En la Biblia, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tenemos que darles de comer, porque no pueden escuchar mi palabra si están con hambre. O sea, eso es lo primero. Si la economía no es una cuestión de chifladura, la economía tiene que funcionar y funcionar bien para que todo lo demás funcione. Si no,
y yo te lo digo y te lo doy firmado, si la izquierda en Chile logra imponer su descriterio y construir el sistema que quiere construir, instaurar en Chile, la desigualdad real en este país se va a ir acrecentando cada vez más, como lo ha sido durante los últimos meses. ¿Sí? Es una realidad. Si cuando hay procesos de crisis y de empobrecimiento, la crisis no es para todos. Siempre hay algunos que aprovechan y ganan con las crisis. Y honestamente, va a aumentar el desnivel de los sectores socioeconómicos del país, como ya está aumentando, porque yo te digo una cosa, un obrero especializado en la construcción puede conseguir trabajo. Normalmente el Estado siempre genera obras públicas que dan trabajo. Oye, y la cesantía de clase media que hay en Chile, un profesional de nivel medio que está despedido por cualquier empresa no encuentra trabajo. ¿Y dónde va a conseguir trabajo? Si eso es algo terrible, tenemos una cesantía real en Chile hoy de un 30%, eso es lo real. ¿Cómo vamos a superar esto? Sí. Hablando precisamente de eso, le quisiera consultar a Manuel José Correa. Hablaba con términos reales y comillas, expresó recién Claudio Morán. Chile está arruinado. Tú como economista, ¿cuál es la proyección que tiene Chile en estos momentos? Bueno, Mauricio, la verdad que me ha tocado en distintas entrevistas o artículos que me han consultado hablar sobre la economía y yo personalmente, mucho tiempo atrás, incluso antes que se declarara la primera cuarentena, estoy hablando, me estoy remontando al 15 de marzo, yo me acerqué al gobierno regional y al CORE y entregué un documento formal que eran 11 propuestas concretas para afrontar esta pandemia que se iniciaba. ¿Ah? Y porque uno ya sabe, uno tiene experiencia, es la profesión que a uno le toca ejercer, de cómo se venía la mano, ¿ya? Y esto es como, son tiempos de economías de guerra, por decirlo así. Entonces, justamente uno ya estaba visorando de que se venía un desempleo caballo, pero no solamente por el desempleo que se iba a generar a partir del confinamiento que se iba a declarar, sino que ya veníamos en el periodo octubre-diciembre, o sea, a partir del estallido subversivo, porque yo no hablo de las demandas sociales. Las demandas sociales, lo que pasó el 18 de octubre, sí se levantó una demanda social, pero al poco andar del par de días se transformó en ese estallido subversivo, donde la gente que estaba sin capucha fue reemplazada por encapuchados, por violentos. Entonces, y las demandas sociales, ojo, las demandas sociales nunca tuvieron que ver con una nueva constitución. Si uno revisa todas las encuestas, incluso los primeros lienzos de las demandas sociales, hablaban de previsión, ¿no es cierto?, jubilación, de seguridad, de educación y de salud. Nunca estuvo la nueva constitución. Incluso en marzo se hizo una encuesta reciente hecha a más de 5.000 personas por universitarios y el tema de la constitución era una prioridad exclusiva de un 6% de la población. Es decir, ese 6% que representa a la extrema izquierda, el Frente Amplio, Partido Comunista, todo ese grupo de delincuentes y anarcos que hay, armados. Pero bueno, el tema es que perdimos 350.000 empleos solamente en el último trimestre del año pasado. Pero al día de hoy ya son en definitiva 2,5 millones de empleos. O sea, como dice Claudio, nos acercamos a cerca de un tercio de la población que ha perdido el trabajo definitivamente o que ya ni siquiera busca trabajo porque sabe que no lo va a encontrar o que está todavía, ¿no es cierto?, con este plan de protección al trabajo. Pero en definitiva es casi un tercio de la población que hoy en día se resta del aparato productivo y que la está viendo muy difícil para salir adelante. Y eso es lo que significa este proceso que yo coincido que es espurio, ¿ya?, que golpea justamente a la clase media, a las clases más humildes, y que hace retroceder en años todo lo que cuesta avanzar, todo lo que construir un país es muy difícil, es un equilibrio muy fino y hay que trabajar mucho para avanzar. Y el país había avanzado con muchos problemas, podemos hablar mucho rato y tenemos desafíos pendientes, pero todo lo que se avanzó es fácil perderlo. Y hoy día la gran bandera de lucha de la izquierda, que es la desigualdad,
justamente es esa extrema izquierda que le está pegando, pero en los talones, ¿ya?, al progreso y generando mayor desigualdad en el país. La desigualdad había estado estos últimos años, desde el año 90 en adelante, cayendo permanentemente, permanentemente. Menos de lo que nosotros quisiéramos, sí, pero había estado permanentemente disminuyendo la desigualdad. Y la desigualdad generando, gracias a la disminución de la pobreza. Y ese es la gente se enriquecía, una clase media que se iba robusteciendo, creciendo, y también una clase baja, que, ¿no es cierto?, fue disminuyendo de casi el 50% de la población hasta el octubre del año pasado, siendo el 8%. Da un avance concreto. Y en este momento la pobreza al menos es el doble de lo que teníamos en octubre. 16% de la población hoy seguramente está en la pobreza. Te hago la pregunta aterrizada a Magallanes, en breves palabras. Tú me dabas una estadística el otro día de cuánto eran, de qué porcentaje o cuántos de qué cantidad de personas están desempleadas. Nos tocó la mini invierno, nos tocó el asunto delictual de la demanda de peticiones a la fuerza y más encima la pandemia. ¿Cómo está Magallanes hoy día situado? Bueno, está bastante mal. Es cosa de recorrer, ¿no es cierto?, los distintos barrios que uno ha tenido la oportunidad de hacerlo permanentemente, incluso durante los tiempos de confinamiento uno ha podido estar más cerca a través de la ayuda social que se distribuye, pero en definitiva, por ejemplo, el cierre de la mina invierno hoy realmente se echa de menos, porque la mina invierno podría estar funcionando con una serie de protocolos, tal como lo hacen las salmoneras, estaría empleando a más de 1.000 personas directamente. Como también, ¿no es cierto?, son más de 200 empresas regionales que eran proveedoras de la mina, 15 millones de dólares que se estarían circulando entre la población. Entonces, obviamente, la mina invierno solamente ella representaba más del 1% del trabajo de la fuerza laboral regional. Entonces, y hoy en día lo que tenemos es que son más de 25.000 magallánicos que no están trabajando, que han perdido sus puestos de trabajo, que están en las condiciones que antes señalé. Y obviamente eso, cuando uno anda en los barrios lo nota, uno ve que la gente no está con trabajo, que hay hogares que tienen 3 personas que antes trabajaban y hoy no hay ninguna persona con un trabajo. Entonces, eso es muy, muy duro, muy duro. Y esas personas, que ojalá que nos puedan escuchar, tienen que entender que para poder avanzar se necesita paz, se necesita hacer las cosas con reflexión, se necesita cambiar también. Yo no digo que un rechazo sea un statu quo, hay cosas que mejorar, pero la Constitución ha demostrado un sinfín de veces que tiene mecanismos para poder reformarse a sí misma y poder afrontar los desafíos. Entonces, esto de que la Constitución no satisface el Chile de hoy, yo creo que eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Claudio, por otra parte, estamos viendo y escuchamos en realidad lo trágico que está sucediendo y lo más trágico que puede terminar sucediendo si este apruebo que parte de hojas en blanco es el triunfador de esta votación. ¿Existe alguna manera de revertir algún organismo internacional? ¿Existe alguna manera de que esto lo paralicemos de alguna manera? Porque yo creo que también, si no nos quedamos haciendo nada, estamos siendo partícipes de la irresponsabilidad de solo mirar las acciones de lo que están haciendo injustamente personas que lo que quieren, porque por capricho, tener prácticamente 2 congresos, lo que va a significar además financiar otro congreso más. O sea, voy a eso que te lo mencionaba hace un rato. En cuanto al nivel de gasto, que Chile se puede graduar de uno de los países más imbéciles de la Tierra, convertirnos en eso, teniendo 2 congresos a un costo gigantesco, mientras en las afueras de esos congresos hay gente desempleada y con hambre.
la lógica te dice que cuando un país está en una situación crítica, soportando una pandemia que ya es económica, una crisis muy fuerte en Chile, superior incluso a la del año 82, que a mí me tocó conocerla y vivirla ya en ese tiempo. Muchos economistas dicen que esto se asemeja a la crisis del año 1929. ¿Qué es lo que necesita un país? Estabilidad. Estabilidad para ponerse a trabajar. Te doy ejemplo histórico. El caso de Estados Unidos. La gran crisis del año 29 terminó recién con la Segunda Guerra Mundial. Muchos analistas dicen que la Segunda Guerra Mundial fue un gigantesco invento destinado justamente a levantar la economía y cambiar el orden económico del mundo. Puede ser, por eso es que también muchos sostienen que esta pandemia no es más que un invento que constituye la tercera o una forma de tercera guerra mundial, cuya finalidad última es cambiar la economía y la política del mundo, y en eso están. Pero ¿qué es lo que hizo Estados Unidos en esa oportunidad? Única vez en su historia, asumió el presidente Roosevelt con su New Deal, el nuevo trato, ojo, nuevo trato o nuevo pacto social, sin tocar la Constitución, porque eso que te digo son cosas totalmente distintas, el tema de las demandas o las necesidades sociales, más que las demandas, las necesidades sociales, y otra cosa es alterar el ordenamiento jurídico institucional, que es lo que permite justamente satisfacer esas necesidades. Y después se vino la Segunda Guerra Mundial y es el único caso de un gobierno, un presidente que tuvo 3 periodos seguidos. 3 periodos seguidos. Nunca más, siempre normalmente máximo 2, 3 periodos. ¿Por qué? Porque el país necesitaba estabilidad en todo sentido y lo tuvo para salir adelante. Pero resulta que nosotros en medio de esta crisis equivalente vamos a tener un plebiscito que es nada más y nada menos que empezar la demolición definitiva de la institucionalidad para llegar a esta situación de página en blanco, que es la promovida por los insurrectos revolucionarios, como decía Manuel José hace un rato a partir de octubre, cuya finalidad no es dedicarse al derecho constitucional, a escribir nuevas constituciones porque aman el derecho, no. La finalidad de ellos es la construcción de una república socialista. Bachelet en su proyecto de nueva constitución le llamó República Democrática de Derechos. Otros le llaman Estado Social de Derechos, pero es socialista. Esa es la finalidad. ¿Y por qué página en blanco? Y en esto yo critico a los tontos útiles. ¿Quiénes son los tontos útiles? O idiotas útiles le llamaba Lenin, el padre de la revolución bolchevique soviética. Sí. Son los útiles para que la revolución se pueda concretar. ¿Sabes con qué sector se identificaba en esos tiempos? La socialdemocracia. Los socialdemócratas eran los tontos útiles. Bueno, ¿de qué se trataba, digamos, este tema? ¿Qué es lo que se quiere lograr en definitiva? El establecimiento de este sistema. Esto está conducido por una ideología. Hoy día se llama progresismo. Lo que pasa es que la gente envejeció y nacieron nuevas generaciones, obviamente, a partir de 1990, poco antes, que no tienen noción absoluta de lo que pasó en el mundo antes. Este es el único mundo que han conocido, es el único esquema. Si tú le hablas a un muchacho hoy día de 25 años, ponte tú, y le preguntas si él sabe cómo funcionaba en Chile la Internet por ahí por 1970, te diría que, bueno, no sé, claro, ni siquiera sabe que no existía la Internet, pero tienen esa visión porque es una visión fotográfica. Bueno, página en blanco es la versión constitucionalista de esta gente de un concepto, de un dogma marxista. La historia comienza con la revolución. De eso se trata. Página en blanco, no existe el pasado. Si ellos no solamente quieren construir un nuevo ordenamiento institucional, ellos quieren construir una nueva economía, quieren construir una nueva historia. ¿Por qué crees tú que en la insurrección destruyeron y dañaron tantos monumentos, estatuas de héroes y cosas por el estilo? Por eso mismo, porque hay un repudio a todo lo que es la tradición y cultura histórica chilena. Y ojo,
Y ojo, y por eso esto se dice, esto es un proceso revolucionario, porque de eso se trata justamente. La revolución es un salto en la historia y un rompimiento con el pasado, y quieren borrarlo. Y eso pasó en la Revolución Soviética y eso pasó en la Revolución Francesa. ¿En qué se parece la Revolución Francesa y la Revolución Soviética? Cambiaron la clase dirigente. Estamos pensando, por ejemplo, en el Frente Amplio hoy día, ¿no es cierto? ¿Y cómo la cambiaron? Masacrándola. Acuérdate que en la Revolución Francesa, no, tú no habías nacido, estabas muy chico. En la Revolución Francesa rodaron las cabezas de los reyes, príncipes, nobles, en fin. ¿Y qué es lo que pasó en la Revolución Bolchevique? En una noche, en los Montes Urales, en un sótano de una casona, hasta las guaguas de la familia del zar fueron acribilladas a balazos. Hoy día en Chile eso aún no ha ocurrido, pero en Chile tenemos una verdadera guillotina social. Es la aplicación de lo Antifa de los Estados Unidos, que es lo mismo, en el fondo, es exactamente lo mismo. La cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Tú no estás con mis dogmas, te aplasto, te destruyo. ¿Y en qué se traduce muy a menudo? Especialmente en los despidos. A una persona se manifiesta que no está con los dogmas que promueven estos progresistas sin progreso, entre comillas, lo destruyen. Se le cancela, como se le borra del mapa. Y es una expresión totalitaria, esa es la guillotina social de nuestros tiempos. Pero es exactamente lo mismo, o sea, al final no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es lo que están tratando de construir en nuestro país. Y eso nos está llevando, esto nos está llevando a la ruina. Piensa tú que si este plebiscito se realiza en pandemia y todo, después viene una seguidilla de actos electorales costosísimos en medio de la pandemia, porque si prorrogaron el estado de excepción hasta diciembre, ¿tú crees que para Navidad el virus va a tomar sus maletas y se va a ir? Así como dice el señor Piñera, que se vaya el virus, me echó Piñera, me voy de Chile. No, si el virus va a seguir, ya la OMS anunció que no va a haber vacuna durante todo el 2021. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad que no queremos enfrentar y deberíamos hacerlo, pero parece que quieren que caigamos en una espiral de la cual ya no hay salida y se van a dar cuenta cuando ya sea muy tarde. Así es. Bueno, la verdad que quisiera darles... Adelante, perdón. Sí, Mauricio, yo quisiera comentar un poco, complementar lo que dice Claudio sobre la cultura de la cancelación. Y eso es bien interesante porque cuando tú conversas, a mí que no estando ¿no es cierto?, en confinamiento, estoy permanentemente todos los días conversando con 100, 200 personas al menos al día y en forma directa. Nunca está el tema de la Constitución, no es una preocupación de la gente. Sinceramente, a mí nadie, cuando yo le pregunto a las personas, señora, señor, ¿usted qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le preocupa de su diario vivir? Ni una persona me ha señalado el tema constitucional hasta el día de hoy. Entonces, y en esta cultura de la cancelación, la gente cree que mayoritariamente la solución, la panacea, ¿no es cierto?, es un cambio constitucional, como que eso viniese a resolver sus problemas. Eso le han vendido, y se le ha vendido mucho por los medios y también por las redes sociales. Pero en esta cultura de la cancelación viene realmente de minorías que son vociferantes y muy intensas, y da la impresión de que fuesen mayoritarias, pero no es así. Recientemente salió un estudio que lo hicieron empresas privadas respecto de cómo era el flujo, el uso de las redes sociales en Twitter, Facebook, etcétera, y resulta que el 37% de lo que se generaba en las redes sociales venía exclusivamente del Partido Comunista, de militantes del Partido Comunista. Entonces, además, sabemos que hay herramientas que son un sinfín de bots, ¿ya? En Chile proliferan los bots, que son perfiles falsos o de personas que están simplemente todo el rato atacando, ¿ya? Entonces, la gente cree que eso es en definitiva la corriente, ¿ah? Y se empieza a veces como ¿cómo se dice? Se empieza a convencer a sí misma, ¿ya?
de que en definitiva eso es la verdad, y no es así. Yo creo que la mayoría del país sigue siendo una mayoría razonable, una mayoría moderada, un chilena de familia que sabe que para salir adelante se hace trabajando, esforzándose y de forma honesta. Yo creo que eso es lo que quiere la mayoría de los chilenos, y especialmente los magallánicos. Los magallánicos quieren salir adelante y quieren que sus hijos puedan tener oportunidades en la vida. Ellos no están con la idea como riéndose o disfrutando que nuestro centro Punta Arenas parece un pueblo devastado, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Yo creo que el magallánico común espera mucho más de su país y espera mucho más de su comunidad. Entonces, lo que nosotros como personas que creemos que este proceso constituyente está fuera de lugar, ¿ya? Tenemos que llamar a la gente moderada, que también lo hay en el apruebo, también hay gente moderada en el apruebo. Y lo que tenemos que hacer como sociedad de alguna manera es aislar a estos radicales. Porque si tú me dijeras, estamos en otras condiciones, sin pandemia, sin todo este problema económico, social, sanitario, y personas que realmente tienen buena voluntad, que quieren sacar al país, y nos queremos sentar a conversar, a trabajar y poner nuestras ideas sobre la mesa, e incluso para hacer una constitución o mejorar, sobre todo, mejorar la que tenemos, que es una buena constitución, pero siempre es perfectible. Entonces, con gente razonable, obviamente que tú te entiendes siempre, con la buena voluntad tú siempre te vas a entender, pero lamentablemente que este plebiscito y votar por el apruebo es pisar el palito para entrar en un túnel, no sabemos a dónde va, no sabemos dónde está su fin, dónde está la luz, ¿ya? Es un proceso muy incierto, pero lo que sí sabemos que en esa mesa de negociación se van a sentar personas, y no es cosa de leer sus opiniones, de verlas en las redes sociales, en sus conversaciones, que no quieren negociar, que no les interesa el proceso realmente como un proceso democrático, sino que es simplemente una herramienta, una plataforma para imponer su ideología. Bueno, la verdad que hemos avanzado harto en el programa. Viene el ciclo de cierre, en el cual vamos a tener 5 minutos que lo va a comenzar Claudio, para redondear los puntos sobre los cuales quisiera enfatizar del tema que estamos conversando. Claudio, el tiempo es tuyo. No te estamos escuchando. Si se llega a hacer el plebiscito, hasta el momento todo indica que sería, no obstante la racionalidad en contra. Obviamente yo estoy por el rechazo, porque el rechazo no es el rechazo al inicio de un proceso constituyente, es el rechazo a una serie de situaciones que en ningún país de gente cuerda se pueden y debieran dar. Para reconstruir este país se requiere estabilidad, y la estabilidad la dan las instituciones. Fíjate tú que el concepto de página en blanco significa que como los cargos públicos electorales a elegirse el próximo año, se está discutiendo si se hace o no la elección de gobernador regional en abril, o en octubre o noviembre, bueno, eso da lo mismo, pero la cuestión es que se están establecidos todos esos cargos en la actual constitución, y esa constitución no pasa ninguna norma a la próxima, es el concepto de página en blanco, desaparecerían también todos los cargos. Por eso es que la constitución de 1980 fue antes que los cargos que posteriormente en base a la misma se eligieron. El otro día le escuchaba a uno de estos derechistas perdidos, derechistas por el apruebo, decir que exageramos, que el año 88 en el plebiscito ganó el no y no se produjo ningún desbarajuste. Claro,
no se produjo porque no estaba en juego la constitución ni la institucionalidad, es porque teníamos una institucionalidad muy sólida y esa es la que se mantuvo y permitió el crecimiento económico a que se refería Manuel José. Pero en este momento es a la inversa, en este momento estamos echando abajo la institucionalidad y eso en cualquier país del mundo se llama anarquía, donde no manda nadie, anomia, falta de normas, falta de orden, falta de liderazgo. Entonces, eso es lo que puede venir en este momento. Yo creo, todas las constituciones pueden tener cosas buenas, pueden tener cosas malas, pero hay algo muy importante. En Chile la constitución actual funciona. La constitución es una ley. Y la ley, decimos los abogados, tiene vida propia, independiente incluso de lo que quiso su redactor o sus redactores. Después agarra vuelo por su propio, porque se va adaptando a las circunstancias del futuro, de otra gente, en fin. Lo que yo creo, y por eso también yo estoy por el rechazo, es que lo que hay que hacer en este país es reemplazar la clase dirigente y ojalá completa. Esto lo planteé hace muchísimos años a gente muy seria e importante en este país. Por ejemplo, yo valoro, Manuel José quiere ser gobernador regional. Él no viene de la clase política. Yo creo que allá afuera, fuera de la clase política, hay demasiada gente valiosa, inteligente, muchísimo más capaz de los que han manejado o desmanejado nuestras instituciones. Ahí es donde hay que poner el acento. Mira, las normas no son buenas ni malas en sí, son las personas que las aplican. Ya eso podemos y debemos llegar. La Constitución puedes cambiarla 1 y 100 veces. Y si tienes la misma gente que produjo todos estos problemas a cargo, vas a producir simplemente más problemas y más desastre. Cambiemos la gente, no la Constitución. La Constitución se puede mejorar, pero ojo, todas las demandas sociales, como lo decía Manuel José, dependen de leyes e incluso de gestiones administrativas, no dependen de la Constitución, pero sí depende de la Constitución, por ejemplo, el que sepamos de que no vamos a ser afectados en nuestro derecho de propiedad. ¿Y por qué es tan importante el derecho de propiedad? Porque si no tienes derecho de propiedad no vas a invertir. Si tú no sabes que vas a invertir, construye, y el día de mañana el Estado te lo quita y te quedaste cruzado de brazos, hay que ser idiota para invertir. Bueno, eso es lo que pasa en el mundo socialista. Por eso es que nadie invierte, porque la gente es esclava del Estado. Eso es lo que no queremos que llegue. Si eso está absolutamente superado. No hay un solo país socialista, de corte socialista en el mundo que sea próspero. Son todos pobres. Todos los países ricos son capitalistas, no me gusta mucho el término capitalismo lo inventó Carlos Marx, nada menos, pero países de libre empresa, de libre iniciativa privada. Y es tan simple como eso. Nosotros hemos estado al borde de entrar al mundo desarrollado y por eso nos ha tocado tan duro. Nos tocó primero con la Revolución de Octubre, después nos tocó con la pandemia, que eso no tiene una relación directa con eso, pero de esto debemos salir fortalecidos como país. Pero no caigamos de nuevo, no sigamos con esta espiral de octubre del año pasado, porque aquí nos vamos derecho, estamos en el precipicio, tenemos que salir de aquí. Así es. Muchas gracias, Claudio. Bueno, tus 5 minutos, Manuel José. Gracias, Mauricio. Mira, bueno, Claudia ha tocado varios puntos muy interesantes y de mucho valor. El plebiscito, mira, yo estoy por el rechazo, pero también creo que nosotros tenemos que cambiar, como dice Claudio, tenemos que mejorar y podemos cambiar, y el rechazo no significa un statu quo, es realmente una invitación a preservar, ¿no es cierto?, todo lo bueno que nos ha permitido surgir y ponernos como en un pie de liderazgo a nivel latinoamericano. Hay que recordar, yo tengo 44 años, voy a cumplir 45, nací en 1975, ahí, ¿no es cierto?, en el Hospital Regional de Centeno. Y Chile era un país pobre, donde el 60% de la población era pobre. Era el país de Patipelao, el segundo país más pobre de Sudamérica. Había un país que era un poco más pobre que nosotros, Bolivia, para que la gente, digamos, gradúe el tema. Entonces, y hoy en día llegamos a ser el país latinoamericano
pero obviamente que nos empezamos a quedar atrás y justamente por empezar a debilitar nuestra institucionalidad, querer de hacer reformas muy malas como la reforma tributaria y que a la gente le empiezan a vender una pomada, un sueño, pero en la realidad lo están esquilmando, ¿ya? Metiéndole la mano al bolsillo para engrosar, ¿no es cierto?, las arcas de los políticos, en definitiva. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet recaudó 1.500 millones de dólares que se supone que iban a ir para invertirse en la gratuidad, en la reforma educacional. Esos fueron más de 1.000 millones de dólares que se fueron para contratar más empleados públicos de los partidos políticos. Esa es la realidad. Eso fue así. Entonces, este plebiscito es otra jugada más de una... Y esto hay que echarle la culpa tanto a la centro derecha y especialmente a la izquierda y centro izquierda, porque es un proceso, es un plebiscito que es un guante hecho a la medida de ellos mismos, ¿ya? Que son los de siempre. ¿Ah? Este plebiscito, si gana el apruebo, vamos a tener que elegir constituyentes, pero esos constituyentes dentro de un sistema de elección que es el mismo que utilizan los diputados, los senadores. Por lo tanto, el ciudadano común, ¿ya?, no va a poder realmente, no tiene chances de participar, porque no tiene los recursos para participar. Los partidos van a tener los recursos, no el ciudadano común. La señora Juanita del almacén jamás va a ser constituyente, jamás. Puedo apostar el mundo de que eso va a ser así. Va a ser los políticos que de repente hay muchos que están vagando, ¿ya?, y van a tener la oportunidad de agarrar una pega por un par de años en este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a entrar después a un ciclo político el próximo año de varias elecciones, pero después entramos se supone, en una laguna de 4 años. Entonces, es bueno tener este trabajo, ¿ah? Y le van a pagar 2, 3 millones de pesos por constituyente. Así que ahí van a estar los políticos, con 2 congresos, chupando la plata. Y por otro lado, ¿no es cierto?, creo que, como decíamos, una nueva constitución o la constitución en sí misma no resuelve las necesidades de la gente, son todas materias de ley y eso que la gente lo tiene que entender. Nosotros necesitamos modernizar el Estado, necesitamos aplicar mejor las leyes, tenemos que tener mejores políticos y mejores administradores en el aparato público, gente más capaz. Hay demasiado chanta, por favor. Y nuestra región, si es cosa de ver, lado y lado, tenemos a personas que están en la política hace 20 o 30 años y van como ranitas saltando de una piedra en otro. Un día estoy en un cargo público, de Ceremi, después salto a un cargo en la Universidad de Magallanes, después vuelvo, no sé, al hospital regional, y tenemos que, nunca tienen, ellos no son emprendedores, jamás han tocado o trabajado en el sector privado, simplemente van saltando de cargo público, y más encima, hay que decirlo, tienen un sueldo promedio mejor que en el sector privado. Entonces, es bien rentable, y así tenemos personas que están toda su carrera saltando de un otro cargo, y esas son las personas que Magallanes va a tener que elegir el próximo año. Yo también invito, no solamente a un rechazo, sino que a tener ojo y realmente renovar la política en rostros, pero también elegir personas con capacidad, realmente puedan enfrentar los desafíos del futuro y proponer una visión a Magallanes. Entonces, yo creo que son muchas las razones para estar votar por el rechazo. No nos creamos también que esta relación binaria, como que somos todos enemigos o enemigos unos que otros. La verdad que la mayoría de la población es moderada. Algunos serán inclinados, muy optimistas, o tal vez no habían escuchado nuestras palabras antes y estaban por el apruebo. Y también otras personas están por el rechazo. Pero esas personas no son enemigas, son parte de un mismo país. Y esas personas son las que tenemos que llamar, tenemos que juntar y tenemos que sacar a Chile adelante. Si llega a ganar el apruebo, que yo espero que no, pero si llega a ganar los del rechazo, yo invito también a la gente del rechazo a participar con mucha fuerza de lo que va a venir, tal vez en abril, que son las elecciones de los constituyentes, a participar con mucha fuerza para ayudar a la gente que tal vez esté por el apruebo, otro, para poder enfrentar de la mejor manera, justamente para defender todo lo bueno de nuestra tradición histórica constitucional
y bueno, tal vez se pueda llegar a tener una nueva constitución, si así lo decide el país, pero no podemos, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para no caer en una constitución que nos va a robar nuestra libertad, si es que lo consigue así, esa extrema izquierda que no le interesa la calidad de vida, no le interesa el bienestar de la gente, sino que lo que quiere es cambiar el poder para ellos sentarse en el trono, pero sin trabajar un peso a nadie, sin generar riqueza, sin generar empresa, sino que quitándole la riqueza a los trabajadores y a los emprendedores de Chile. Bueno, hay 30 minutos cada uno para despedirse. Claudio, por favor, parte tú para despedirte de nuestro público y dejar algún mensaje que quiera. No, 30 segundos. Estamos de nuevo con problemas de sonido, Claudio. Es que hacía largo el tiempo, triquiñuela de abogado. Les agradezco mucho que me hayan invitado al conversatorio. Yo creo que efectivamente va a servir para aclarar muchas ideas, porque estamos en una campaña de desinformación. La gente tiene derecho a ser informada y para eso es importante se le expongan las ideas, se desarrollen las ideas, porque si no quedan expuestos a ser devorados por las fauces de este modelo que trata de engullirse a nuestro país, que es lo que ha estado haciendo desde octubre del año pasado. Así que fuerza nomás y démosle. Muchas gracias. José, Manuel José, por favor. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Un agrado también de conversar con Claudio, con un abogado, sabe mucho de estos temas. Yo tengo una mirada de repente más económica, él obviamente en el derecho, pero creo que una buena posibilidad. Ojalá que esto pueda llegar a muchos hogares, sobre todo en Magallanes. La gente está muy desinformada y creo que esto, obviamente, el referéndum del 25 de octubre es un hito muy crucial de lo que puede ser la estabilidad y de lo que puede ser la prosperidad de Chile hacia el futuro. Muchísimas gracias. Yo quería agradecer tanto a Claudio Morán por habernos acompañado, como así también a Manuel José Correa. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otro espacio de conversación a través de Toda la Verdad Magallanes, canal de YouTube, en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Muchas gracias por vuestra presencia y gracias también por aquellas personas que van a lograr recibir este mensaje. Que Dios así nos acompañe.